Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta mesa. Tengo el gran gusto de estar aquí con Víctor Peralta, que es el editor general de la revista de Indias, que me invitó a participar como editora de la parte peruana de este monográfico que habla sobre la independencia del Perú y México, de la proclamación a la consumación de la independencia, y vamos a tener un conversatorio entre él y yo. Habíamos programado inicialmente tener con nosotros a una de las que contribuyó al volumen, Silvia Escanilla, pero ella no puede acompañarnos por el día de hoy. Sabemos que hoy en el público tenemos a otra de las personas que ha contribuido con nosotros, que es Elizabeth Hernández. Así que, Elizabeth, muchas gracias por estar en el público, y si quieres participar con algunos comentarios sobre tu ponencia en particular, estás muy bienvenida. Camila te va a escribir un mensaje por directo por si quieres unirte a la presentación, pero tampoco es una obligación. No sé, nos gustaría mucho si quieres participar. Entonces, quiero comenzar cediéndole la palabra a Víctor, que nos va a hablar de una manera un poco más general sobre el volumen y particularmente sobre la parte mexicana. Gracias, Natalia. Gracias por darme la palabra y permitirme dirigirme a los asistentes en este momento presentando un monográfico de Revista de Indias. Como se sabe, Revista de Indias es una publicación periódica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que en su número de enero-abril de este año, el número 281 de la revista, ha publicado el monográfico Bicentenario de las Independencias de Perú y México, proclamación y consumación. Proclamación, evidentemente, en referencia a la independencia peruana, y consumación en referencia a la independencia mexicana. Para la dirección que me ha tocado ejercer y para el consejo de redacción de esta revista, este número representa el retorno a los números monográficos que se tuvo que suspender en 2017, y que era una tradición de Revista de Indias, por problemas administrativos y de acumulación de artículos miscelánicos. Entonces, hemos resuelto ese problema en parte, y ahora podemos retornar a estos números bien monográficos o de dossier. Monográficos cuando cubren toda vamos, el número de la revista; dossier cuando son números menores, perdón, artículos de menos cantidad y que se combinan con los miscelánicos, ¿no? Tenemos programado para 2023 un dossier de Revista de Indias que va a continuar en cierto sentido esta temática de las independencias de Perú y México, tratando el tema del trienio liberal y su impacto en Hispanoamérica. Y el coordinador va a ser Manuel Chus. Y para el número de 2024 se va a publicar otro dossier en relación con la temática de la batalla, la consumación de la independencia peruana en la batalla de Ayacucho y su prolongación con el conflicto en Charcas, con la batalla de Tumusla, que va a estar a cargo o sea, va a estar coordinada por la doctora Martí Urowski. Así que tenemos todavía entonces varios años para que Revista de Indias siga, en cierto sentido, abanderando este tipo de temática en Europa. Quiero precisar que con esta misma temática se publicó el año pasado una compilación preparada por Manuel Chus con el título de 1821, México versus Perú, que publicó la editorial Siles, que hace un momento ha presentado otros 6 volúmenes, ¿no? Y creo que también este tipo de aproximaciones evidencian la necesidad que hay dentro de los historiadores de persistir en lo comparativo, en la conexión de nuestras historias, no solo
abarcando escenarios contiguos, en el caso del Perú, pues el problema con el Río de la Plata, con Chile o con la Gran Colombia, sino también llevar esta perspectiva comparativa al caso de Nueva España y su proceso de independencia. Eh, primero, antes de referirme a los textos, voy a hacer una breve, como estamos dirigiéndonos a un público no necesariamente especializados en la historia de la independencia de México, voy a hacer un breve relato de por qué se ha elegido esta temática dentro del monográfico. Se llama consumación de la independencia de México, así lo conocen los historiadores, al momento en el que, como resultado de la unificación de los grupos insurgentes, gracias al Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, y tras derrotar a las tropas españolas, este ejército trigarante, que se llamaba trigarante por llevar como emblema religión, unión e independencia, bajo el mando de Agustín Iturbide, el 27 de septiembre de 1821 entró en la Ciudad de México con el respaldo del jefe político superior de ese momento, Juan Oduyú. Entonces, tras este hecho, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una forma de gobierno monárquico constitucional moderado que dio paso a una república federal, al experimento de una república federal en 1823, en medio de conflictos internos muy profundos y la separación de América Central. Este hecho, como bien también sabemos, no es oficialmente festejado. No lo van, no, vamos, se van a hacer actos académicos, pero no está oficializado como un hecho que conmemorará el gobierno mexicano, porque finalmente ellos consideran que la lucha por la independencia de México se inició el 16 de septiembre de 1810 con el llamado del cura Miguel Hidalgo a levantarse en armas contra el despotismo, gesto conocido mundialmente como el grito de Dolores. Y dicho esto, entonces, y contemplando que realmente coincidían estas dos fechas, pues la dirección contempló la entrega de la coordinación a la profesora Natalia Sobrevilla, concretamente para coordinar los trabajos que se enviaron sobre el Perú, y al profesor Alfredo Ávila para hacer la misma función para los trabajos relacionados con México. Ahora bien, como director, yo agradezco profundamente a ambos investigadores, a Natalia y a Alfredo, porque gracias a su rigurosa selección tuvimos articulistas de primer nivel para este monográfico, y todos los cuales todos cumplieron con presentar a tiempo, el tiempo precisado, los trabajos, y como digo, de tan alta calidad que fueron evaluados rigurosamente de una manera positiva, ¿no? Entonces, creo que el valor que tienen los trabajos, los que se publican en Revista de Indias, es que se garantiza la calidad de un trabajo porque tenemos una profunda y un riguroso proceso de selección con los evaluadores también de alta calidad. Revista de Indias, entonces, yo me voy a concentrar ahora en tres de los artículos para cubrir el escenario mexicano, del que he hablado ya un poco con este relato del acontecimiento del ejército trigarante que toma el poder, que toma México en 1821. Quiero hablar primero del trabajo del doctor Juan Ortiz Escamilla, que es docente e investigador de la Universidad Veracruzana y director de su Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. El artículo del doctor Ortiz Escamilla se titula Veracruz, monarquía, imperio o república. Él nos relata que Veracruz fue la primera ciudad donde se juró la Constitución gaditana en la época del Trienio Liberal, y con ello comenzó a desaparecer la tutela de los militares para ceder lugar a los civiles. También nos recuerda el doctor Ortiz que allí estuvo ubicada la famosa fortaleza de San Juan de Ulúa, el último bastión español en rendirse en 1825. Vean en cierto sentido el paralelismo que hay con el caso limeño, ¿no? Con la fortaleza del Callao. Durante todo ese tiempo, la ciudad, nos explica Ortiz, vivió y sufrió de todo.
y tiene un panorama tan incierto que realmente las fracturas sociales, económicas, las demandas, los odios, los resentimientos, el reacomodo de viejos y nuevos actores y de fuerzas políticas e ideológicas caracterizó vamos, la forma de actuar por parte de las autoridades centrales de México con la provincia de Veracruz. Él tiene una perspectiva muy interesante para explicarnos cómo la historiografía mexicanista del periodo del año 1920 a 1924 ha centrado su atención en el restablecimiento de la Constitución de 1812 con sus ayuntamientos y diputaciones provinciales, o ha incidido en la figura de Agustín Iturbide y su imperio. Y por otro, y más bien ha dejado en segundo plano, prácticamente ha olvidado la propuesta republicana como forma de gobierno imaginada desde la época, dice él, del general José María Morelos, y que retorna a partir de 1820 por dos de sus antiguos subordinados, Guadalupe Victoria, que es al quien va a investigar en las costas de Veracruz, y Vicente Guerrero en las costas del Pacífico. Tampoco, dice, se ha estudiado a fondo a los sectores sociales defensores de la monarquía absoluta y de la constitucional. Cada uno de ellos, según él, hizo lo que pudo para alcanzar sus objetivos desde su posición política y económica y militar hasta que se impuso el modelo republicano. Fue en Veracruz entonces donde, dice Ortiz, se definió el futuro modelo de Estado para México, y de eso va a tratar su artículo. Él entonces concluye que, así como un breve resumen, que en Veracruz vamos, se concentró todo el modelo, el conflicto de todo el modelo republicano federal y centralista, que como trasfondo tenía un modelo de sociedad, aquel basado en privilegios y sistema de castas, como en la época colonial, y que la República Liberal va a mantener, ¿no? A pesar de los procesos de democratización. Y él señala allí cómo pues, Veracruz va a ser un experimento fundamental para comprender estos problemas de lo político, lo social y lo económico en la nueva nación mexicana. El segundo trabajo es el de la doctora Mariana Terán, profesora de la Universidad de Zacatecas. Mariana Terán publica un trabajo que se titula El acto soberano de constituirse, la creación del Estado de Zacatecas entre 1823 y 1825, es decir, cubre el mismo periodo cronológico que el profesor Ortiz. Y el propósito de su artículo es explicar la creación de una entidad federativa en México en su primer ejercicio constituyente, es decir, entre el año 23 y el año 25, tomando como antecedente inmediato la Diputación Provincial de Zacatecas, una institución creada por las Cortes Generales y que funcionó entre marzo de 1822 y octubre de 1823. Ven en ese caso el paralelismo que hay con el caso peruano, en el que Nuria Sala nos ha ilustrado con claridad cómo este tipo de diputaciones provinciales se aplicaron también por parte del gobierno virreinal o el gobierno nacional del Cusco, convirtiendo a las intendencias de Arequipa, Huamanga, Cusco, Puno y las que integraban también la provincia de Charcas en diputaciones provinciales. Este tipo de estructura institucional va a ser muy importante, entonces, no solo en Perú, sino también en Nueva España, como nos lo va a explicar Mariana Terán en su artículo. Pero también ello nos interioriza en un aspecto que realmente la diferencia del caso peruano, que es que en Zacatecas, cuando ya se instala el gobierno trigarante y se forma el Imperio Mexicano, lo que se hace es, paralelamente al funcionamiento de la Diputación Provincial, crear un primer Congreso Constituyente de carácter estatal. Estatal en el caso mexicano se refiere al estado de Zacatecas, que funcionó entre febrero y octubre de 1822 y que se fue disuelto por Iturbide por discrepancias en torno al ejercicio del poder. Ven cómo aquí en el caso mexicano hay toda una serie de posibilidades de hacer paralelismos con el caso peruano, y también diferencias que nos llevan a reflexionar sobre
particularidades también de estos procesos de independencia en los dos ex virreinatos más potentes que tuvo España hasta la separación. También ella nos recuerda, al igual que Ortiz, que este tema que ella trata es omitido por una historiografía centralista, es decir, una historiografía que se centra en la narrativa de la historia nacional que se hace desde la Ciudad de México, en donde el epicentro, donde emergieron los principales voces que formaron la opinión pública, se insistió por décadas en que los destinos de la nación se fraguaban desde aquella metrópoli. Al igual que está ocurriendo en el Perú, el auge de los estudios regionales en México y comparativos han debilitado o cuestionado esta tesis centralista, haciendo que esa versión monolítica sea contrastada con realidades históricas complejas que terminan por fracturar y ofrecer una visión histórica de interconexiones entre las distintas regiones y las regiones con el centro. Por último, quiero concentrarme en el tercer artículo que publicamos sobre México, que es el del doctor Rodrigo Moreno, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título de su trabajo es Los últimos golpes, análisis comparativo de las deposiciones de los virreyes de Nueva España y Perú en 1821. A mí me parece que este trabajo, que sirve prácticamente, se publica prácticamente en el monográfico como una especie de puente entre los artículos de Perú y los artículos de México, es realmente un ejemplo de cómo se puede trabajar en una perspectiva ya no solo comparada, sino haciendo conexiones y reflexiones muy interesantes sobre los últimos gobernantes virreinales de Nueva España y de Perú, y sobre todo a partir del discurso y de la práctica del golpe de Estado. Rodrigo Moreno nos va a explicar que los únicos virreyes que efectivamente gobernaban en la América Española en 1821 y que habían sido designados para ello por Fernando VII, caso concreto Apodaca y Pezuela y O'Donoghue y La Serna, fueron obligados por sus propias cúpulas militares a renunciar al mando. Este artículo entonces analiza comparativamente ambos fenómenos y recupera su importancia y significados históricos a través del examen de sus caracterizaciones históricas e historiográficas y sus contextos, marcos institucionales, argumentos e instancias involucradas. La propuesta entonces del doctor Moreno consiste en observar que a partir de los golpes, de ambos golpes, el que se hace contra Apodaca o Pezuela, la capacidad de injerencia de la política de las Fuerzas Armadas en el proceso de descomposición del orden de la monarquía española en América es un fenómeno evidente, es un fenómeno que debe estudiarse en términos no solo paralelos, sino de comprensión conjunta. Él nos señala, por ejemplo, que los procesos independentistas de México y Perú presentan en bandeja de plata una infinidad de posibles comparaciones en las que se antoja profundizar. Por ejemplo, los perfiles de sus virreyes y su relación con las políticas metropolitanas del gobierno americano. Otro, la aspiración imperial de Iturbide y la tendencia monárquica de San Martín. O directamente, la fugacidad del emperador y del protector, las actas de independencia y su simbología y sus élites, o las tardías tomas del Callao y San Juan de Ulúa como últimos bastiones. El artículo entonces se aproximó al fenómeno concreto de los golpes para mostrar la viabilidad y la riqueza de estas necesarias comparaciones en un intento por comenzar a construir una explicación que supere los excepcionalismos de una etapa de las revoluciones independentistas que suele privilegiar la perspectiva nacionalista. Con dicha intención, él buscó integrar una visión más compleja de las estructuras políticas y defensivas virreinales alteradas por 10 años de guerra. Yo recomiendo profundamente leer este trabajo de comparación, pero bueno, también, por supuesto, valoro completamente el trabajo de otros colegas, sobre todo mis colegas peruanos, Elizabeth Hernández, Natalia Sobrevilla, y también los trabajos de dos colegas latinoamericanos, Juan Luis Sosa y Alejandro Rabinovich. Creo que todos ellos, y por supuesto el trabajo de Silvia Escanilla Huerta, todos ellos creo que han contribuido con gran calidad
a elevar el nivel de discusión en nuestra revista, y por eso les agradezco profundamente esa participación. Gracias, Natalia. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a Elizabeth por habernos acompañado, ya que ha saltado del público de pronto a hablar un poco sobre su trabajo. Primero que nada, quería otra vez agradecerle a Víctor por darme esta oportunidad. Él se acercó a mí, me parece que fue ya en el 2019, a preguntarme, casi 2018, fines del 2018, comienzos del 19, parece ya la prehistoria, esos tiempos prepandémicos donde la vida era muy distinta, y me pidió que junto a Alfredo Ávila coordinara este monográfico. Y la primera pregunta para mí fue: ¿quiénes están haciendo cosas que me parece podrían tener algo novedoso que decir en ese monográfico? Por supuesto, la lista de personas posibles era inmensa, pero quería que hubiera un balance de diferentes puntos de vista historiográficos. Y le voy a ceder la palabra a Elizabeth en un momento, pero primero quiero resaltar que el motivo por el cual me parecía fundamental incluir su trabajo es porque llevo muchos años siguiendo el trabajo de Elizabeth y esta visión que tiene, que realmente nos presenta algo novedoso por su enfoque regional. Hay, por supuesto, otros historiadores que trabajan regiones, pero me pareció muy importante porque en ese contexto del año 21, de los inicios de la independencia, el norte va a jugar un rol especialmente importante. Entonces me parecía que era algo muy relevante para incluir. Fue por eso también que invité a Silvia Escanilla, que con gran pena no nos puede acompañar esta tarde, porque el trabajo de ella es muy relevante, porque ella trabaja sobre el rol de los sectores indígenas en la independencia del Perú. Y este, por supuesto, es un tema del cual se ha escrito muchísimo, se escribió muchísimo durante el sesquicentenario. Tenemos el tomo, por supuesto, de la Dunbar Temple sobre las montoneras, y también muchos otros trabajos monográficos, pero Silvia Escanilla, que está concluyendo una tesis en los Estados Unidos, o ya concluyó la tesis, pero está muy pronto a terminar, lleva haciendo novedosas investigaciones sobre el rol de los indígenas en el proceso de independencia, y de los sectores que usualmente son dejados de lado, que la historiografía ha tendido a prestar mucha más atención a los líderes políticos, a los líderes militares, y alguna vez se ha hablado de algunos caciques, de algunos temas. Yo incluso he trabajado en algunos momentos a grupos indígenas en el sur del Perú, pero Silvia trabaja principalmente a los grupos indígenas alrededor de la ciudad de Lima y en la Sierra Central, y me parece que este artículo en particular nos va a dar nuevas interpretaciones, porque básicamente lo que nos está presentando Silvia es una lectura historiográfica de qué es lo que existe hasta este momento, y cuáles son las nuevas visiones que ella aporta. Entonces, por eso me parece que este artículo es particularmente importante, porque nos permite abrir esta mirada. Como decía Elizabeth, nos presenta una mirada desde una región que es una región central en este proceso, y Silvia nos presenta una visión que también es muy importante, porque no ha sido vista de una manera en conjunto. Muchos de los trabajos que existen hasta ahora sobre las guerrillas tienden a ser bastante monográficos y bastante precisos en lugares particulares o montoneras particulares, y lo que nos permite el trabajo de Silvia es justamente expandir un poco más esta visión. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales pensé que esta nueva interpretación era particularmente interesante para este monográfico. Y el otro, que es en realidad el primer artículo de esta colección, que es el que escriben a cuatro manos Juan Luis Sosa de Chile y Alejandro Rabinovich de Argentina, se titula Directores, Dictadores y Protectores, las formas de la política revolucionaria en el Cono Sur, 1810-1824. Y de alguna manera este también introduce un ángulo comparativo, algo similar a lo que está haciendo Rodrigo Moreno, pero
para el caso de Perú con los otros países que van a estar emergiendo desde este proceso en el Cono Sur, principalmente lo que se va a convertir después de mucho tiempo en la Argentina, pero en este momento está tratando de encontrar su eje político, Chile, y en el caso de Perú. Pero también van a darle un protagonismo muy importante a la logia Lautaro, al americanismo y también a cuáles son las formas de gobierno que se están empezando a imaginar, cómo son esos espacios de poder y particularmente esa diferenciación que hacen entre director, dictador y protector. Ellos están regresando a estos antiguos nombres republicanos clásicos que vienen de la idea del republicanismo griego y romano, particularmente particularmente romano, que están siendo reevaluados y reutilizados en ese nuevo contexto. Y como un dictador en este momento no es lo mismo que nosotros podemos pensar un dictador es el día de hoy, pero también cuáles son las limitaciones y oportunidades que encuentra San Martín al llegar al Perú y construir este protectorado, que es en el fondo también un gobierno de control absolutamente militar, donde él está llevando una guerra, donde no tiene un país establecido, donde no se ha establecido si es que el Perú debe ser una monarquía o una república, y el protectorado le permite a San Martín hacer todas estas cosas, todos estos malabares, pero lo que es interesante de este artículo es que justamente presenta cómo la experiencia de San Martín en el Perú está mediada por sus experiencias previas en Chile y en el Río de la Plata. Y entonces es muy importante poder expandir esa mirada. Entonces, estos artículos, como decía, uno va a ver una región, Elizabeth hablará de él en un momento, otro va a ver a diferentes grupos sociales que no sé, que suelen ver en mucho detalle, y este otro artículo de Juan Luis y Alejandro está mirando más bien comparativamente no solamente el Perú, sino con un espacio más amplio en el Cono Sur, el Río de la Plata, Chile, y para tratar de entender y centralizar la independencia peruana dentro de este contexto más amplio. Y luego está el artículo que escribí yo misma, que es sobre las campañas a puertos intermedios, que son estas campañas que se dan en el Perú en 1823, 1800, comienzan a planearse a fines de 1822, después de la partida de San Martín, y es un interregno muy interesante que me parece suele ser muy olvidado y que se deja mucho de lado en la historiografía peruana, que justamente son los esfuerzos peruanos por obtener la independencia, que van entre la salida de San Martín y la llegada de Bolívar en septiembre de 1823. Entonces yo veo estas campañas en bastante detalle y trato de entender cómo estos actores peruanos van a tener que negociar y van a tener que trabajar con las tropas rioplatenses que aún quedan en el Perú, con los chilenos que aún quedan en el Perú, y tratan de encontrar el apoyo de los colombianos para tratar de trazar una estrategia militar, que es una estrategia que San Martín ya ha propuesto, de romper las filas del ejército realista, el ejército nacional, para que tengan dos frentes, y cómo lo intentan por primera vez y son derrotados inmediatamente, y luego una segunda vez donde tienen un poco más de éxito, pero este es un éxito limitado también. Pero aunque son campañas lideradas desde el Perú, también están muy mediadas y muy atravesadas por las realidades continentales de todos los diferentes líderes continentales que tienen mucho interés en asegurar la independencia del Perú que ellos imaginan, particularmente Simón Bolívar, que quiere evitar la posibilidad que la audiencia de Charcas se independice, o que el sur del Perú y la audiencia de Charcas se independicen de manera separada de Lima, porque eso es algo que le preocupa a nivel continental por la posibilidad de que la audiencia de Quito también pudiera dejar de ser parte de la República de Colombia que ha creado Bolívar. Entonces hay toda una serie de intereses bastante complejos que me parece que es importante recordar y
poner en discusión cuando estamos pensando en la independencia peruana. Pero bueno, quiero dejarle a Elizabeth un momento para que nos cuente un poco sobre su artículo y comparta con nosotros sus apreciaciones para animarlos a leer la revista de Indias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Natalia, por la invitación a ascender de público a panelista. Bueno, feliz de la vida. Y bueno, y pensando las ventajas de esta virtualidad, ¿no? Que estamos conectados, pues, de diferentes partes, ¿no? Con Víctor, Víctor Peralta, Natalia Sobrevilla, a ambos les agradezco también la oportunidad de haber formado parte de este número de Revista de Indias. Y en concreto, pues, como se ha venido mencionando, a mí me pareció muy importante, pues, enfocar el tema en lo que voy a comentar, primero agradeciendo la invitación específicamente de Natalia Sobrevilla para formar parte de este monográfico, y en el que me planteé varias cosas, pero traté de ubicar o partir de una idea respecto al norte, ¿no? Que normalmente, pues, tendemos nosotros a mirar, cuando analizamos el proceso de independencia, tendemos a mirar ese norte peruano como una entidad que en bloque proclama su independencia y que se convierte en un espacio patriota, pues, de muy pronto, ¿no? Incluso hablando de las proclamaciones de independencia, pues obviamente se proclaman antes, como sabemos, meses antes que la propia capital del Perú, pero como que nos quedamos un poquito con esa idea. Entonces, en el artículo lo que planteo son varios aspectos, ¿no? El tema es el estudio de las independencias, y por algo lo puse en plural, las independencias en el norte del Perú, y ese camino hacia la consolidación de la independencia, pero dentro de esa mirada, buscar algunos aspectos que me parecía relevantes, que los venía pensando ya desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la existencia también de un discurso político, que me parece historiográficamente importante, porque claro, el tema de, por ejemplo, de planteamientos como el tema de la legitimidad, de la representación nacional, son cosas que también se manejan en el ámbito regional. Y entonces hay un discurso político previo, que es previo a todo el desencadenamiento, por decirlo así, de la guerra, pero hay también un discurso político de afirmación de los espacios locales en el norte. Y esa idea me parecía importante, no solamente para demostrar que había un pensamiento político previo, sino porque se va a traer a colación en momentos clave como la década de 1820, que si me da tiempo comento un poquito. En realidad, el artículo va también de qué acontecimientos en el norte condicionan ese cambio a la opción patriota. Cómo venimos de un momento hasta cierto punto de tranquilidad social, por decirlo así, a llegar a un momento de un pase, de unas proclamaciones de independencia, que fue lo que motiva esos planteamientos de ruptura, y en sí el cómo de alguna manera se van a dar las proclamaciones de independencia desde diciembre de 1820, siendo pues relevantes la de Lambayeque, la de Trujillo, entrando allí en lo que vendría a ser también un análisis de esas rivalidades y de esas competencias locales, que también se ponen de manifiesto: la rivalidad Lambayeque-Trujillo, la rivalidad Piura-Lambayeque, Piura-Trujillo, que se ponen de manifiesto en el momento de la proclamación de la independencia, pero también en los años en los que ya se está manejando o ya se está gobernando un Perú independiente. Eso, por ejemplo, me parecía importante también destacarlo, porque el hecho mismo de proclamar las independencias no necesariamente supuso
un sometimiento absoluto a las directrices que venían o de Trujillo o de Lima. Y entonces comienzan a surgir también algunos problemas, unos problemas donde se va a trabajar también de nuevo temas políticos, temas de intereses económicos, cuestiones que ustedes verán en el artículo detalladas de una manera mucho más extensa. Y bueno, y también me parecía muy importante rescatar, ¿no?, historiográficamente lo que vendrían a ser las contrarrevoluciones de independencia. Se habla mucho de ese, como digo, de ese norte patriota, pero no tenemos que olvidar que también en el espacio norte hubo revoluciones, o hubo campañas inclusive militares a favor de la causa del rey. Estas contrarrevoluciones van a ser sofocadas finalmente, pero queda claro que no es una entidad homogénea el norte en cuanto a su filiación política. Estas contrarrevoluciones, como digo, van a ser sofocadas, suponiendo eso un derramamiento de sangre, o sea, es una cuestión cruenta, que hay que también considerar en ese discurso sobre las historias regionales o sobre la propia historia de la independencia, ¿no? Y bueno, y una cuestión que también me parece importante, porque no quiero tampoco abundar en detalles, aparte de las reivindicaciones regionales, de ese discurso de no aceptar, por ejemplo, autoridades que vengan impuestas por Trujillo o que vengan impuestas por Lima luego, porque no son del lugar, porque son foráneas al espacio y al entorno local y al entorno específicamente regional. Me parece también importante el tema de los protagonistas, de los líderes políticos. Y aquí tenemos nosotros varios personajes, pero rescato dos porque forman parte también de la historia nacional, que son Torre Tagle y Ribagüero. El marqués de Torre Tagle, que es el móvil de los procesos o las proclamaciones de independencia en el norte, y José de la Ribagüero, que establece su sede de gobierno en el norte cuando decide separarse de lo que vendrían a ser los dictámenes del Congreso Constituyente de Lima en el año 1823. Entonces tenemos nosotros como dos personajes, dos protagonistas de orden, vamos a decir, nacional, que en el espacio local también van a tener un conjunto de redes de poder, también van a establecer un conjunto de contactos que en momentos diferentes les convierten también en hombres poderosos y en líderes. O sea, no solamente son caudillos, o bueno, en mi caso yo no los llamo así, sino son líderes políticos de una enorme raigambre y que tienen en la localidad y que tienen en la región, como digo, una base de poder que tiene que seguir siendo analizada. Historiográficamente, eso, por ejemplo, es un vacío que tenemos que llenar de alguna manera. Y entonces, en virtud de esto, el norte se convierte en el legítimo, ¿no? En el legítimo, en la cabeza de la República. Trujillo titula así la gaceta que se publica a partir de julio del año 1823 en ese espacio. Entonces, sin ánimo de, como digo, de detallar más, pues en este artículo un poco lo que se pretendía era eso, ¿no? O sea, ver esa ambición global, ver también esos fraccionamientos, ver esa fragmentación política o fragmentación regional y decodificar un poquito el estudio de la independencia a través del estudio de una región, como decía Natalia, tan importante para la causa patriota, pero también para la causa realista, por esas contrarrevoluciones, que incluso van a tratar de vincularse con el virrey La Serna en la sierra. Y del norte sale un gran apoyo para la causa patriota. El norte es fundamental, o sea, el norte es base de lo que vendría a ser luego el apoyo para José de San Martín. Entonces, en el camino, como digo yo, a la proclamación a la consolidación, perdón, de la independencia o de las independencias que se empiezan a proclamar, yo creo que Trujillo, la intendencia de Trujillo,
pues hay que seguirla mirando, hay que seguirla analizando, y mi intención también en el artículo era dar algunas líneas para poder seguir investigando estos referentes, ¿no?, historiográficos. Y nada más, no sé, muchas gracias por la oportunidad, y de verdad el monográfico está súper, ¿no? De verdad no tiene pierde. Todos los artículos están engarzados en una línea, en una línea directriz, y nos permite efectivamente ver los diferentes niveles de análisis que hay que analizar en el proceso o en los procesos de independencia camino al bicentenario o a los bicentenarios también, dependiendo de cómo se enfoque, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. No sé, Víctor, si tienes algo más que quisieras añadir. Bueno, primero agradecerte, Elizabeth, ya te lo he dicho por el chat, pero públicamente que quiero agradecer que asumas un papel protagónico ahora mismo, porque realmente tu contribución ha sido uno de los aportes más, digamos, relevantes, ¿no? Esa historia regional que tú practicas. Pero también al mismo tiempo ese interés por las biografías, y tu último libro sobre José de Larribagüero lo confirma, ¿no? Que realmente estamos ante una renovación historiográfica de gente joven que nos está dando buenos resultados, igual que a Natalia. Bueno, Natalia, ¿qué puedo citar ya más de ti? Porque realmente ese libro de Independencia, que quisiera leerlo pronto, pues seguramente va a marcar una discusión historiográfica muy importante en los próximos escenarios que tengamos. Y tus trabajos sobre el liberalismo peruano, liberalismo a nivel atlántico, pues han sido relevantes para que en Revista de Indias se aprobara sin ningún tipo de problemas que tú fueses la coordinadora de este número, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más me queda? Agradeceros realmente haber enriquecido este nuevo momento de Revista de Indias que yo elijo, y que pues como te vuelvo a repetir, esperamos que seguir dándole más énfasis a este tipo de perspectivas a través de dossiers, y seguramente en el futuro unos nuevos monográficos. Pues nada más, llamar al público a que pueda bajarse los artículos de la página web de Revista de Indias, que es muy fácil hacerlo, pues, y tener así también comentarios de nuestros, no solamente nuestros colegas historiadores de México o de Perú, sino también del ámbito latinoamericano, vamos, compartiendo también en una conexión académica este tipo de perspectivas que estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Es decir, ver las independencias desde la globalidad. Y eso pues es un factor, creo, que creo que se puede también resaltar como virtud de este monográfico. Gracias, Natalia, y gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a los dos. Les agradezco a ambos la confianza, a Víctor por haberme dado la oportunidad de editar, a Elizabeth por haber participado de una manera tan activa con este monográfico. Como dice Víctor, que buscamos una renovación historiográfica y hacer una contribución que realmente sea útil. Invitamos a todos a leerlo, es gratuito, lo pueden encontrar en la página web de Revista de Indias, es muy fácil de acceder. Pueden leer todos los artículos ahí, así que invito a todas las personas que nos están viendo que por favor se acerquen a Revista de Indias y tengan la posibilidad de leer nuestros trabajos. Agradezco las amables palabras tanto de Víctor y de Elizabeth, y también agradezco a todos los que han contribuido a este monográfico, porque realmente fue una experiencia muy bonita participar en él. Y sobre todo, como dice Víctor, de trazar una línea de comparación entre México y Perú. Escribimos una introducción entre Alfredo y yo, tratando de posicionar los trabajos y en la discusión historiográfica, que por supuesto, tanto para México como para Perú es muy larga, pero tratamos de hacer algo que no fuera demasiado extenso, pero que tomara los puntos principales y que esperamos que sea
de su interés, y agradecemos también a los organizadores del Congreso Nacional de Historia Bicentenario por habernos dado esta oportunidad de discutir y de presentar y de hablar un poco más sobre los artículos de este monográfico, que es justamente del tema que se está tratando en este Congreso, así que estamos en el lugar apropiado. Solamente para despedirnos les digo otra vez gracias, y también que estará transmitiéndose a las 7 de la noche en el Facebook Live del Congreso Nacional la mesa central sobre los rostros de la violencia. Así que sin más, los dejo por el momento. Para Víctor ya va siendo cada vez más tarde, él está en Madrid, yo estoy en Londres, así que me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su tiempo y por su atención, y a Elizabeth sobre todo por habernos acompañado así de último minuto con tanto entusiasmo. Muchísimas gracias. Bicentenario del Perú.